La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 3 al 6, el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, honra y vida son la remuneración de los humildes y del temor del Señor. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Queremos hablar en esta ocasión sobre el joven y sus buenos hábitos. Hábito es todo lo que por medio de un ejercicio se lleva a practicar. El hábito es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. O bien se convierte en un cable que no podemos romper tan fácilmente como queremos. Hábitos, tenemos muchos hábitos. Comer, dormir, llorar, pelear, discutir, tantas cosas que la gente aprende y ya se convierte en un hábito en esa persona. El día que no pelea, el día que no llora, pues realmente está con fiebre. Dañar, juzgar, robar, insultar. Estas son todas las cosas que se aprenden en la vida, y aún usted nota cuántas cosas más suceden que la gente los tiene bien arraigados en su ser, que aún están dispuestos mejor a dejar de ir al culto, a dejar de ir a la iglesia y no dejar esos tristes hábitos que han aprendido. Descubriendo los hábitos de cada persona. Cada persona tiene hábitos naturales o aprendidos en su medio. Los hábitos nos revelan normas de moralidad en su conducta. Así conocemos quién es nuestro amigo. Entonces podemos seguirle sus huellas con mucha confianza de no perder el ritmo espiritual en la vida. Por tanto, ¿por qué el proverbio dice: dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Por qué? Porque allí empiezan todas las cosas. Dime con quién sales y sabré qué andas haciendo. Por tanto, en la palabra encontramos varios proverbios tan importantes y enseñanzas que Jesús nos dio. En el capítulo 15 de Mateo, verso 18 al 20, encontramos una tremenda enseñanza. Y, aparte de eso, repetimos tantos proverbios que son sacados de la verdad. El que anda entre lobos, aullar aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y de esa manera encontramos que son proverbios sacados de la verdad. Y a veces la juventud no tiene cuidado en todo esto. El hábito es la tendencia del sistema nervioso. Se tiene la tendencia de repetir una o más veces un acto que ha sido hecho una o más veces en la vida. Todo esto sale del individuo y de su interior, como dice el Señor en Marcos 20:23. ¿Qué es el sistema nervioso y cómo nos traiciona? El sistema nervioso es lo que nos mueve a hacer algo rápidamente, en muchas ocasiones hasta fuera de nuestra voluntad, de nuestro control. Por tanto, gracias a el sistema nervioso, ya que por medio de él percibimos el dolor, sentimientos y tantas cosas que hay en nuestro cuerpo. Si no tuviéramos ese sistema nervioso, pues hombre, nos podríamos estar quemando la mano, el pie o cualquier parte del cuerpo y no sentiríamos. Pero el sistema nervioso nos ayuda, pero muchas veces también traiciona a la persona. Por tanto, tenemos que tener autocontrol en todo esto. El consejo del sabio Salomón es, después de señalar un grupo de males y usar unos cuantos dichos, agrega que la mejor edad para formar hábitos es la niñez. Es tan cierto, porque es la época del aprendizaje. Lo que se aprende en la niñez no se olvida tan fácilmente, porque quedaron grabados en la mente
cuando la mente estaba en blanco, y eso fue lo primero que se grabó. Salomón tenía su experiencia como hijo sumiso y los consejos de su padre David los tenía claros en su corazón. Cuando nacemos, nuestra mente viene en blanco, y es por eso que desde que nacemos hasta los 5 años empezamos a conocer. De 5 a 10 años aprendemos, de 10 a 15 años nos formamos, y de 15 a 20 años decidimos qué ser y qué hacer. Por tanto, hay una cadena que dice: la naturaleza nos forma, la escuela nos informa, el mundo nos deforma, Jesús nos transforma. De tal manera que en la escuela, en el colegio, en la universidad, no vamos para ser educados, sino vamos para tener conocimiento. La educación se recibe en el hogar y el comportamiento con los demás. De tal manera que se aprende en la casa cómo usted respeta a sus padres, a sus hermanos. Ahí entran esos principios que son difíciles de olvidar. El origen del hábito está en la idea. Un escritor declara así: en cada momento todo te va acabando. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Todo viene en un proceso y como una gama de lo que podemos prescindir, porque es tan importante. De otra manera, tenemos un grupo de psicópatas y no nos damos cuenta. Hermano joven, es tu deber superarte en la vida, tu situación personal, social y espiritual. No solamente es de el aprendizaje, sino también de crecer en cuanto a lo social. Todos los seres humanos somos seres sociables. Queremos siempre estar a la par con alguien. Queremos aprender de alguien. Por tanto, esa situación personal es importante. Ser sociable es importante, pero siempre guardando el respeto y la distancia con los demás. El crecimiento espiritual es indiscutible. Si solamente te esfuerzas en lo material, en el conocimiento, en el saber, y nunca te preocupas de lo espiritual, vas a terminar siendo un psicópata. Pero si empiezas a buscar también lo espiritual, entonces esas dos vidas van a la par y empiezan a tener un desarrollo en la vida. Y joven, que vas a la iglesia, no creas que porque vienes al culto, eso es todo. Porque cantas, porque tocas aún con el mariachi. Eso es todo. Esos son parte. Pero qué bueno cuando empieza a tener esos buenos hábitos. El aprendizaje y la formación es una decisión en la vida. Hemos dicho, de 1 a 5 años es el aprendizaje. Es aquí donde usted nota que los niños, las niñas, tienen siempre a veces hostigados a sus padres. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Quién lo tenía? Y ahí empiezan a tanta pregunta, que a veces los papás se cansan y le dicen: ¿tú qué solo preguntando estás? Y a veces cuando los padres se niegan a darte enseñanzas y respuestas, ellos van y las buscan afuera. Y afuera empiezan a mal orientarlos. Pero de 1 a 5 años es el tiempo del aprendizaje. Y de 6 a 12 años es su formación. Aquí empieza a poner en práctica lo que ha aprendido. Y de 13 a 16 años se perfila la personalidad y carácter del individuo. Por tanto, si en este tiempo forma un carácter realmente ofensivo, agresivo, así será toda la vida. Y de 17 a 21 años es la decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Y cómo va a ser? El que llega a 21 años y no sabe ni quién es, ni qué hacer,
está solamente atenido a sus papás, está sostenido solamente en lo que le dicen, o aún hasta en lo que es físico y material. Siempre está atenido a que le den la comida, nunca cómo conseguirla. De tal manera que, si llega a los 21 años y todavía no ha desarrollado, ya se quedó así arruinado. De tal manera que, jóvenes, decimos, levántense con fuerza, con ánimo, y sean siempre acomedidos, siempre útiles, siempre ayuden. A mí me molesta cuando veo jóvenes, cuando hay algo que hacer, y ellos a la par, con los brazos cruzados y hasta bostezando. Sinceramente, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede llegar esta persona a ser un adulto útil si no ha aprendido aún en su juventud y en su infancia? Por tanto, necesita avivar un poco y hacer una decisión en la vida. Y es importante, no siempre andar aprendido de los padres, porque a veces hay jóvenes que acostumbran solo a la par de la mamá y al lado de la mamá y pidiendo todo a la mamá. Estos cuando se casan son igual. Ahí andan solo con la señora para todos lados. Si la señora no va al culto, no van ellos. ¿Por qué? Están acostumbrados a andar siempre prendidos en la falda. Y de igual manera también vemos a muchachas, cuando ellas son lloronas, rebeldes con su papá. Sinceramente yo le diría a un joven, cuando una joven es rebelde a su papá, créalo que con usted como esposo será peor. Por tanto, esto es lo que tiene que ver cuando una joven, o usted quiere llegarle a una joven, tiene que ver su procedimiento, su comportamiento, su forma de ser. Si ella es rebelde con sus padres, con usted lo será peor. Y el día que no le haga pleito, le va a agarrar fiebre. Así que le digo, busque jóvenes que son verdaderamente entregados al Señor, que sirven de todo corazón a Dios, que no buscan intereses materiales, sino el bien de la obra del Señor. Y de esa manera podrá usted crecer en su vida espiritual, solamente teniendo a alguien que le ayude en su desarrollo, en su vida espiritual, que lo comprenda, que lo entienda y que puedan trabajar juntos en la obra del Señor y que sea un placer poder servir en la obra de Dios y no a regañadiente, porque eso sería lo más desastroso. Dios no quiere nada a la fuerza, quiere realmente toda la gente que sirve a Dios lo haga voluntariamente, contentos, felices de poder ser útiles en la obra del Señor y ser alguien para la gloria del Señor. No para que la gente lo vea, sino porque quiere usted vivir para Dios. Eso es lo más importante. Así que jóvenes, les digo, busquen al Señor antes que otra cosa, porque es lamentable cuando vemos jóvenes que llegan a la iglesia y no llegan con el fin de crecer espiritualmente, sino echándole ojo a las jóvenes. Muchachas llegan también echándole ojo a los jóvenes, no buscan su vida espiritual. Y es lamentable cuando a los 2 meses de estar bautizados ya andan pidiendo permiso para andar con novias, con novios. Eso quiere decir que ¿a qué llegaron? Si carne quieren, ahí en el mercado hay bastante, ahí en el centro hay bastante. Entonces, pero si usted quiere vivir para Dios, métase con la oración, busque a Dios, trate la manera de aprender de Dios, busque al Señor de todo corazón y eso le va a ayudar en su vida espiritual. Lea la Biblia, ore, asista a los cultos y eso le va a servir para un desarrollo espiritual. Las demás cosas vienen por añadidura y en todo momento, en todo día, en toda hora, el Señor sea su sostén, su ayuda, su fuerza y su todo. Y por tanto, testifique, Jesús es mi Dios y Jesús es el nombre de mi Salvador.